intervención de los profesores, después de la cuenta, con la intervención de los profesores que están invitados, don Ricardo Bravo Méndez y el profesor Stefan Gelsic, de la Facultad de Ciencia Biológica de la Universidad Católica, investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, y el profesor Ricardo Bravos, decano de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso. Y, por supuesto, después vamos a escuchar a los señores dirigentes de la séptima región, Río Maule. Muy bienvenidos a todos ustedes, y esta es su casa. Cuando quieran plantear cualquier tipo de problema, la comisión está dispuesta a escucharlo en cualquier momento. Muy bien, pasamos a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un documento con la excusa del ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien señala que no puede asistir a esta sesión a la que había sido invitado, porque al mismo horario se está discutiendo en la Cámara el proyecto sobre modernización del Servicio Nacional de Pesca. Enseguida también hay un correo del profesor don Claudio Agostini, quien también se excusa, había sido invitado a esta sesión, pero está fuera del país y señala su disposición para concurrir en otra fecha. Hay una carta del senador señor Sandoval que solicita considerar iniciar la discusión de un proyecto de que él fue autor en la Cámara de Diputados, se encuentra en segundo trámite, proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en cuanto a la definición de embarcación pesquera artesanal y sus condiciones de habitabilidad. Este proyecto queda para la tabla de la comisión. Y por último hay una solicitud de audiencia del gerente de la empresa Pymes Salazones y Ahumados Patagonia, que solicita audiencia en una próxima sesión para exponer sobre su emprendimiento en la elaboración de anchoveta y pequeños pelágicos destinados al consumo humano. Es su oportunidad. Muy bien. En su oportunidad, entonces, los invitamos. Esta es toda la cuenta, señor presidente. A esta sesión fueron invitados el profesor Ricardo Bravo Méndez y el profesor Stefan Gelsic, que están aquí presentes en relación con el primer punto, los tres primeros puntos de la tabla, que son proyectos que modifican la ley de pesca. Uno está iniciado en un mensaje del presidente de la República y los otros dos son de iniciativa parlamentaria. Muy bien. Entonces, le damos la palabra al profesor Ricardo Bravo y agradeciéndole la gentileza que ha tenido a concurrir a esta sesión. Muchas gracias, presidente. Si me permite un segundito. El micrófono, eso. El profesor Bravo es decano de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso. Es magíster en Ciencias Biológicas, con mención en Ecología y Sistemática por la Universidad Católica de Valparaíso. Es doctor en Ciencias Biológicas con mención en Ciencias del Mar por la Universidad de Barcelona. Y su especialidad es la reproducción de peces demersales y ecología del ictioplancton. Los temas que ha trabajado el profesor son ecosistemas marinos y del borde costero, conocimiento del patrimonio de componentes de los ecosistemas marinos, evolución del estado de los ecosistemas marinos y del borde costero, estado de las especies consideradas recursos pesqueros del ecosistema litoral. Eso es todo. Muy bien, profesor. Muchas gracias. La palabra. Muchas gracias. Como los minutos son pocos, tengo alrededor de unas 12 o 14 diapositivas en donde voy a intentar resumir la importancia de los recursos pesqueros, considerando aspectos biológicos, reproductivos, poblacionales, madurez sexual, que es tan importante para la sustentabilidad de los recursos. Es importante revisar el contexto general en el sentido de que la población humana viene creciendo. No pasa la diapositiva, algo ocurre ahí. Sí. La población humana viene creciendo de manera exponencial hace ya unos 300 años
y eso genera una demanda muy alta por recursos alimentarios naturales, digamos. Y eso ha venido complicando, por lo tanto, la sustentabilidad de las pesquerías, y hoy día nos encontramos en que muchas especies marinas, crustáceos, moluscos, peces, en general están o sobreexplotadas o agotadas, y son muy pocas las que están en una situación de plena explotación. La población humana no para de crecer. Se postula que para el 2050 habría alrededor de unos 9 billones de habitantes, lo cual dificulta más la situación desde el punto de vista de recursos. Desde hace un siglo aproximadamente, la visión que se tenía de los recursos naturales marinos es que eran prácticamente inagotables y que, por lo tanto, no había ningún problema en extraer, porque siempre, de alguna forma, estos se iban a ir recuperando. Pero hoy sabemos que esto no es así. Dependemos de los recursos naturales, pero el océano, por muy grande que sea, también es finito y, por lo tanto, sus recursos son finitos. Y tenemos tres problemáticas asociadas a esta situación compleja, ¿no es cierto?, sobre explotación, que de alguna forma se sinergizan entre sí. Y es que la sobreexplotación de recursos está también afectada por el cambio climático, calentamiento global, acidificación del océano y la pérdida de diversidad biológica. Una especie está compuesta por muchas poblaciones. Esas poblaciones muchas veces están de alguna forma colonizando hábitats y sectores geográficos distintos, y la interacción, ¿no es cierto?, con el medio hace que genéticamente vayan teniendo diferencias, lo cual las hace muy importantes para la sustentabilidad de la especie. Pero cuando estas se reducen y van quedando pocas poblaciones reducidas a pocas áreas geográficas, entonces esta pérdida de diversidad en alguna medida afecta también la recuperación de los recursos. Un dato importante, que la extracción de recursos naturales se multiplicó por 8 en el siglo XX, que de alguna manera, ¿no es cierto?, refleja la situación compleja que vivimos hoy. Ahí hay dos gráficos que muestran una situación proyectada en el tiempo al 2050. Desde el año 2000, que se viene alertando sobre la problemática de la sobreexplotación de recursos pesqueros. Vemos una curva roja, ¿no es cierto?, en el gráfico de la izquierda, hasta el año 2000, con una tendencia clara de disminución de las capturas. Y si se prolonga esa tendencia de capturas hasta el 2050, vemos que la curva llega prácticamente, ¿no es cierto?, a su límite, y eso pronosticado por la FAO en el 2000, pero también por otros artículos científicos publicados en Science, como el caso que está en el lado derecho de la diapositiva. 2050 en realidad está a la vuelta de la esquina. Y ante esa situación hubo, ¿no es cierto?, de alguna forma cierta respuesta de algunos países, pero en otros, entre tanto, se consideraron datos más bien alarmistas. En el 2016, la Universidad de Chile publicó el Informe País, que es un estado del medio ambiente y los recursos naturales, que lo va realizando aproximadamente cada 4 años. Pero lo importante de la publicación de 2016 es que toma un lapso de tiempo de 15 años, porque una cosa es tener un dato año a año, ¿no es cierto?, y que alguna fotografía muestra de los resultados, ¿no es cierto?, de las poblaciones que uno está interesado, pero otro es tener ya un dato de 15 años y en ese sentido, digamos, permite comparar más eficientemente. A mí me correspondió con otros colegas de la Universidad del Paraíso abordar el capítulo de ecosistemas marítimos y del borde costero, y en esa tabla podemos observar la variación, ¿no es cierto?, que se produce, calculado como una tasa, entre el 1999 y 2015. Ahí solamente se presentan algunas especies, pero esto se da en muchos recursos. Hay ahí crustáceos, que son los que están en las primeras 4 o 5 líneas, luego moluscos y otros recursos. Pero ¿qué es lo importante que uno logra ver en 15 años? Indudablemente las variaciones que se observan en una disminución importante. Langostino amarillo
baja un 38%, camarón nylon un 45%, langostino colorado un 50%, en el caso de los moluscos también, la almeja un 21%, macha 28% menos, pulpo, en fin, 42% menos. Llama la atención el recurso loco, que no bajó, sino más bien tuvo un aumento, que es el único que aparece como con incremento, y eso es importante porque se debe a la acción, ¿no es cierto?, de las áreas marinas protegidas. Y eso es la importancia que tienen estas áreas, en donde sindicatos de pescadores se hacen cargo responsablemente de ellas y van cuidando el recurso de manera que se haga sustentable. Cuando está bajo la talla media de madurez sexual, ¿no es cierto?, el organismo se devuelve al mar y se captura solo cuando ya se ha reproducido, dado por la talla del organismo. Y por tanto, es un aviso importante de alerta en que la gran mayoría de los recursos pesqueros nacionales se encontraba en una situación compleja de sobreexplotación o de agotamiento. Otro estudio publicado en el Atlas de los Océanos 2017 nos muestra también allí que de las 11 principales pesquerías del país, 4 están agotadas o colapsadas y otras 4 están sobreexplotadas. Por tanto, las pesquerías que de alguna forma pudieran estar, ¿no es cierto?, en plena explotación son muy bajas. Ahora es importante aclarar que el que estén agotadas o colapsadas no significa que la especie vaya a extinguirse. No necesariamente. Puede llegar a extinguirse, porque el que ya esté agotado o colapsada implica que tiene un daño importante desde el punto de vista de su estructura poblacional, de su estructura genética, de diversidad genética, y por lo tanto la especie se defiende mal frente a cambios eventuales en el ecosistema, porque no tiene la diversidad biológica suficiente, porque no tiene su estructura de edades normalizadas, ¿no es cierto?, en la población, y eso la hace, digamos, más susceptible. Por lo tanto, es importante hacer esa diferencia. Respecto a los peces, a nivel mundial, la situación es muy parecida. Si allí vemos, ¿no es cierto?, que de las poblaciones mundiales de peces marinos, un 58% está totalmente explotado y un 31% sobreexplotado. Es decir, allí tenemos prácticamente el 90% de los recursos peces a nivel mundial en características de sobreexplotado o colapsado, y solamente un 10% no lo está. Si vemos todas las curvas de los 3 colores que están allí, y miramos hacia la derecha, que es el último año medido, 2013, vemos efectivamente que el margen de aquellas especies que están como para explotarse, digamos, de manera plena, son muy bajas, alrededor del 10%. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir sacando como conclusión del punto de vista poblacional de las especies y del punto de vista biológico de las especies? Uno ve que relativamente en los últimos años las abundancias de los stocks se mantienen más o menos en un rango similar. Sin embargo, hay un efecto de la selectividad de la pesca que pone en peligro la resiliencia del recurso, ¿no es cierto?, porque se reduce la edad de los peces, van siendo capturados normalmente los de mayor talla, se reduce el tamaño y el promedio de los peces. Con eso estamos reduciendo también, por supuesto, la diversidad genética de las poblaciones de esa especie. Se seleccionan finalmente los peces que maduran más jóvenes, lo cual disminuye aún más el tamaño medio de la población. Pero además de los efectos biológicos que genera la sobrepesca en las especies, ¿no es cierto?, alterando la genética, la tasa de reproducción, la talla de reproducción, está también, en algunos casos, la modificación del hábitat. Y eso está tremendamente respaldado, ¿no es cierto?, por mucha investigación científica en el mundo, del daño que se hace con la pesca de arrastre de fondo. El daño es medible en varias, ¿no es cierto?, dimensiones, pero tal vez el mayor es lo que significa la destrucción del hábitat. Es decir, si uno pregunta cuál es la principal causa de desaparición de las especies hoy día en el mundo, la respuesta es la destrucción del hábitat. Y la pesca de arrastre de fondo lo que hace justamente es dañar el fondo marino, que es un banco, ¿no es cierto?, con las reservas genéticas para ir repoblando
las poblaciones que ocuparán posteriormente la columna de agua, en fin, o los bordes, ¿no es cierto?, de los ecosistemas, están allí, algunas veces en esporas, en estado de dormancia, los distintos grupos de organismos. Si uno toma muestras a veces en invierno, en la columna de agua encuentra muy pocas especies a nivel de larvas o en el plancton. Pero si uno toma muestras en verano y en primavera, aparece el doble o el triple. ¿De dónde aparecen esas especies? Bueno, desde el fondo marino. Estaban allí, ¿no es cierto?, esperando las condiciones ambientales adecuadas. Por lo tanto, hay una estructura formada en el fondo con las especies que son los ingenieros ecosistémicos, como los poliquetos y otros organismos que generan, ¿no es cierto?, hábitat para que colonicen distintas especies. Hay una riqueza muy importante en el fondo. Y que, si bien esas especies que están muchas veces en el fondo, como los gusanos u otras similares, no son nuestro recurso alimentario inmediato, sí lo son en tanto forman parte de los eslabones, ¿no es cierto?, de la cadena trófica para los recursos que posteriormente nosotros utilizamos. Entonces, el dañar el fondo no solamente significa, ¿no es cierto?, el dañar algunas especies por la pesca no selectiva, sino también el destruir lo que significa el hábitat del fondo marino, que es un banco de semillas para las estaciones más favorables. El que le estoy presentando ahí es una publicación que hicimos hace algunos años sobre el congrio dorado. Esta es una especie muy apetecida, que normalmente, ¿no es cierto?, está siendo pescada en la zona sur, junto con la pesquería de la merluza austral, y tuvimos acceso a una base de datos muy importante, además de datos que nosotros tomamos en 1999 y 2000. ¿Qué pudimos comprobar acá? Uno de los aspectos que ya hemos señalado, cómo varía la biología reproductiva de las especies por la sobreexplotación. Normalmente, la primera madurez sexual de esta especie, el congrio dorado, Genipterus flacodes, estaba aproximadamente en los 90.2 a 90.7 centímetros, hasta el año 93. Y luego, después de 6 o 7 años, varía drásticamente, y en los gráficos que ustedes pueden ver allí, se observa, ¿no es cierto?, que disminuye la talla de primera madurez sexual, van siendo capturados los de mayor tamaño y empiezan a reproducirse los de menos tamaño, y entonces tenemos ya que al año 99 y al año 2000 la talla estaba cerca de los 85 centímetros, es decir, bajó más de 5 centímetros en 6-7 años. Esa es una de las características bastante conocidas en el ámbito pesquero, en que se produce una disminución en la talla de primera madurez sexual por los efectos de sobrepesca. Al entrar a reproducirse organismos que son más pequeños, no tienen, ¿no es cierto?, todas las características biológicas óptimas para mantener a la especie en su estado más adecuado, porque efectivamente ellos son más jóvenes, ¿no? Una de las consecuencias, ¿no es cierto?, más documentadas de la sobreexplotación es la alteración entonces de la estructura poblacional de los recursos. Es decir, los recursos pesqueros, uno puede, ¿no es cierto?, hacer estudios de estructura de tallas y va teniendo distintas tallas, ¿no es cierto?, a lo largo de un análisis que se puede hacer en un año determinado. Pero esa estructura de tallas, en donde van sucediéndose unas a otras, es la que se ve fuertemente alterada por la sobreexplotación. Hay un efecto de selectividad, ¿no es cierto?, en la pesca sobre el tamaño, la edad y la diversidad genética de los stocks de las especies, que finalmente seleccionan a los peces que maduran más jóvenes, lo cual disminuye aún más la talla media de la población. Los datos que estoy mostrando ahí corresponden a un manuscrito que no está publicado todavía, y es sobre la merluza de cola, la Macruronus magellanicus. Una especie que su talla de primera madurez sexual estaba alrededor de los 53,3 hasta 56,7 centímetros, y en el primer gráfico podemos ver muy ordenadamente cómo hay una sobreposición, ¿no es cierto?, relativamente normal entre organismos inmaduros sexualmente en la línea azul y organismos maduros sexualmente en la línea roja. Y eso permitía hacer un estudio más o menos acabado de la talla de primera madurez sexual
de la estructura de tallas, en fin, para saber hasta dónde llegan los inmaduros y dónde parten los maduros sexualmente. Pero si nos fijamos en el gráfico del lado derecho, desde el año 2007 en adelante, no ha sido posible hacer un ajuste estadístico de la distribución logística debido a la presencia de hembras maduras de pequeña talla mezcladas con hembras inmaduras en un rango de tamaño muy por debajo de la talla media de madurez sexual estimada en años anteriores. O sea, en el fondo, en el segundo gráfico uno ve un desorden absoluto, ¿no es cierto? La línea roja mezclada completamente con la línea azul, en donde hembras muy pequeñitas empiezan a participar de la reproducción, con unos ovarios muy chiquititos, con muy poquitos ovocitos, que llega a dar pena mirarlas muchas veces, pero que son, de alguna forma, ¿no es cierto?, son las que están aportando para que la especie se siga manteniendo, ¿no? Entonces, estas consecuencias biológicas, producto de la sobreexplotación, son realmente muy complejas, digamos, y conviene tenerlas en cuenta de cara hacia una visión sostenible de los recursos. Como conclusiones, señalar que la mayor parte de los recursos pesqueros de nuestro país se encuentran agotados o sobreexplotados. Por lo tanto, no podemos legislar pensando que los recursos pesqueros son inagotables, como hace 100 años se pensaba, ¿no es cierto? Los recursos son inagotables. Vamos a pescar, que no hay ningún problema. Pues hoy no podemos decir eso. Son recursos que tienen límites, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por ejemplo, otorgar licencias de pesca a 20 años, cuando realmente no sabemos qué va a ocurrir de aquí a 5 con el recurso, parece poco adecuado, parece muy poco adecuado. Variados estudios señalan que la sobreexplotación daña fuertemente la biología de los recursos pesqueros, como la talla primera, madurez sexual, la diversidad genética, entre otros aspectos. Eso hace que sea más riesgosa la permanencia del recurso en el ecosistema y también su recuperación. Ahora, afortunadamente existen antecedentes científicos importantes en Europa, en fin, en Oceanía, que señalan que algunas pesquerías sobreexplotadas o agotadas se pueden recuperar. Hay algunas que no se pueden recuperar, definitivamente. Sobre todo las pesquerías, ¿no es cierto?, de animales grandes, como pez espada o como tiburones. Definitivamente, si ya cayeron en un estado de situación de agotamiento, colapso, prácticamente no se pueden recuperar. Pero hay otras que sí es factible recuperar en varios años o en décadas. A veces se requieren décadas para la recuperación. Pero se requiere un férreo control para que se cumplan estrictamente los límites de pesca establecidos científicamente. Es decir, el recurso que se recupera es aquel recurso que se cuida. Si no se cuida, si no se toman en cuenta las cuotas de captura, en fin, las vedas biológicas, en fin, todo lo necesario para cuidar el recurso, definitivamente nunca se va a recuperar. Entonces, es tremendamente importante tener en cuenta los estudios, ¿no es cierto?, que permiten determinar cuánto se puede capturar de cuál recurso. Se requieren más recursos y herramientas legales para fiscalizar y multar fuertemente la actividad de pesca ilegal, no regulada o indocumentada. Alrededor del mundo se sabe que en promedio es aproximadamente un 31% la pesca ilegal no documentada y no regulada. Y esto es tremendamente grave, porque si tenemos casi un tercio, ¿no es cierto?, de pesca sobre la cual no podemos controlar, mal podemos tomar medidas respecto, ¿no es cierto?, de cómo recuperar una especie si sabemos que hay un 30% que está siendo capturado sin ningún control. Por lo tanto, también es un aspecto a considerar. Esa sería mi presentación brevemente. Gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo Bravo. ¿Algunas consultas de algún senador, senadora? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Felicitar y agradecer al profesor que nos representa aquí, a la región y a la ciudad de Valparaíso. Tengo 3 preguntas, la verdad que podríamos tener muchas más, la exposición es extraordinariamente buena. Que dice específicamente con los artes de pesca. Usted mencionó ya la pesca arrastre de fondo y este hábitat natural, el semillero que hay que conservar. En los estudios científicos que ustedes han hecho en columnas de agua, ¿hasta qué profundidad han encontrado que esto se puede mantener? Vale decir,
la pesca de arrastre, hasta qué profundidad se está afectando en estos momentos. Normalmente ocurre sobre la plataforma continental o en los inicios ¿no es cierto?, del talud. Varios centenares de metros en algunos lugares. Ya. El criterio de profundidad puede ser un criterio en alta mar para, por ejemplo, habilitar este tipo de artes de pesca. Sí, lo que pasa es que la gran mayoría de todos los recursos, ¿no es cierto?, excepto aquellos pocos que migran, ¿no es cierto?, mar adentro, la gran mayoría está sobre la plataforma continental. Son muy pocos los que están fuera. Por lo tanto, las zonas más importantes siempre van a estar aledañas a la plataforma. Perfecto. El tema es que tenemos grandes fosas abisales de 8.000 metros de profundidad, en donde también se puede estar depredando. El criterio efectivo de la plataforma continental es muy bueno. Yo creo que podríamos recoger criterios científicos para poder aplicar ciertas técnicas de tal manera de poder preservarlo. Lo segundo, usted dice en relación con el otorgamiento de las licencias a 20 años. ¿Cuál es el criterio científico que debiera ocuparse si es que se tuviera un modelo matemático para determinar esto, los horizontes? ¿Cuánto debieran ser horizontes adecuados para otorgar esto? Que también es lo que le permite a quienes van a introducirse al mercado, que es lo que queremos, que otras empresas entren, se limiten, vale decir, puedan estudiar y ver si les conviene entrar en este segmento o no. Perdón, profesor, vamos a escuchar primero las preguntas porque tenemos otra exposición y tenemos también a los dirigentes y va avanzando la hora. Entonces, hagamos las preguntas. Perfecto. Y después contesta todo lo... No hay problema. Y la tercera pregunta es el congrio dorado. Me llamó la atención el hecho de que en las estadísticas que usted presenta, la pesca industrial pesca menos que la cuota y los artesanales pescan más que la cuota. ¿Quiénes están afectando entonces al congrio dorado? ¿Los artesanales o los industriales? A ver, respecto a la última pregunta, la situación del congrio dorado se complejiza mucho antes que la pesca artesanal empiece a ser importante, digamos, como recurso. Es decir, cuando ya, ¿no es cierto?, la mayor cuota se entrega a la pesca artesanal, la especie venía con cierto daño relativamente, digamos, acumulado. Pero habría que decir que, cuando menos, 2016-2017, la pesca artesanal, que es básicamente la que está ahora, ¿no es cierto?, extrayendo el recurso, lo ha ido manejando relativamente adecuado, porque hay una pequeña mejora del congrio dorado del 2016 al 2017. Por lo tanto, habría que ahí, ¿no es cierto?, considerar un manejo aproximadamente adecuado respecto a ese recurso. No sé si la anterior pregunta... Era la del criterio de los 20 años, que algún criterio técnico, modelo matemático para definir. Las especies de recursos, ¿no es cierto?, crustáceos, moluscos, peces, entre los más importantes, tienen distintas tasas de reproducción, a veces a 1 año, 2 años, 3 años. Y la fortaleza de los stocks y de las poblaciones está muchas veces en función también de cómo los reclutas que año a año van ingresando o cada 2 o 3 años van ingresando al stock, cómo encuentran ellos las condiciones ambientales. Y por lo tanto hay algunas poblaciones que cada 2, 3, 4 años se ven favorecidas y crecen bastante bien. En cambio, en un lapso mediano también, ¿no es cierto?, de 4 o 5 años pueden darse condiciones negativas y que definitivamente haga que la especie colapse o tenga un daño mayor asociado a la sobrepesca junto con el tema ambiental. Pero como hoy día tenemos el 80% o más de las especies con sobreexplotación o colapso, están bastante desestructuradas desde el punto de vista poblacional. Las tallas, digamos, que debieran estar muy ordenaditas, de pequeño a mediano a grande, ya no lo están. Yo no encuentro en muchas especies que faltan tallas intermedias. Y por lo tanto, y genéticamente también está disminuido, porque la diversidad ha venido bajando, dado que se ha ido extrayendo, ¿no es cierto?, mucha población de distinto tipo. Eso hace que la especie esté en una condición en desmedro de cara a proyectarse a un tiempo muy largo.
Las condiciones están muy al límite y no podríamos predecir si a 5, 8 o 10 años verdaderamente va a estar fortalecida o no, dado que se encuentra en una situación límite biológicamente hablando por la sobreexplotación. Y por tanto requiere más bien de que se vayan revisando periódicamente las instancias para decidir si se deja de capturar o si se aumenta o se disminuyen las cuotas o si se establecen vedas mayores, en fin, las distintas medidas que haya que aplicar, pero me parece con muy poco sentido, dada la situación en que nos encontramos. Si estuviéramos hace 100 años atrás, pues demos 20, 30 años, ¿no? Pero no es así. Estamos, ¿no es cierto?, en una situación en que la gran mayoría de los recursos se encuentran en una situación, digamos, delicada y en desmedro de cara hacia un eventual desajuste ambiental que los daña más todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra. Senadora Muñoz. Sí, gracias, presidente. Agradecer la exposición, muy ilustrativa y con muchos insumos para el trabajo que estamos realizando. No sé si usted, profesor, conoce el debate que hemos tenido sobre entregar más facultades de fiscalización, control hacia la pesca y también medidas para la pesca ilegal. Hemos tenido un debate acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados han tenido una visión distinta a la nuestra y yo ya no puedo estar más de acuerdo con lo que usted señala, que los recursos del mar son finitos, están en una situación desmedrada, están sobreexplotados y que hay que resguardarlos, hay que cuidar. Y uno de los factores de esta sobreexplotación y de esta situación al límite en que estamos hoy día es la pesca ilegal. Incluso nos ha entregado un porcentaje, un 30% a nivel planetario, que estaría ocurriendo aquello. Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre este debate que hemos tenido acá en el Senado, que hemos respaldado el tomar más medidas, más mecanismos de control, y nuestros colegas diputados tienen otra visión. Entonces, quizás usted podría ilustrarnos desde el punto de vista de la investigación científica, cuáles son los elementos, los instrumentos que apuntan de mejor forma a fortalecer un sistema de control y fiscalización en este sentido. La pesca ilegal es altamente dañina por muchísimas razones. Una, porque no está regulada y por lo tanto se capturan individuos de todas las tallas, y cuando uno está capturando organismos bajo la talla de primera madurez sexual, es que está capturando organismos que nunca se reprodujeron, nunca dejaron descendientes, y por lo tanto eso significa, ¿no es cierto?, un daño mucho mayor a la población todavía, que solo extraer recursos mayores. No respetan, ¿no es cierto?, no se respetan vedas, no se respetan áreas protegidas, no se respeta absolutamente nada. Por lo tanto, el daño no solo es que está extrayendo más allá de lo permitido, sino que está extrayendo de manera desregulada, lo que daña muchísimo más. Y por lo tanto, establecer una legislación que entregue más herramientas, que entregue más recursos al Servicio Nacional de Pesca o a las otras entidades que, en fin, la propia Armada, digamos, que colabora, ¿no es cierto?, en este proceso, es tremendamente importante. A nivel mundial se están haciendo esfuerzos en ese sentido y yo considero que nuestro país estaría bien si toma un poco la misma senda de poder entonces establecer lo necesario y entregar los recursos y las herramientas necesarias para tener un control, una fiscalización y las multas, digamos, adecuadas y fuertes a quienes transgredan este tipo de reglas, porque se está jugando con algo muy preciado, como son, ¿no es cierto?, estos escasos recursos que nos quedan para todos los chilenos. Gracias, profesor. Senadora Aravena. Voy a tratar de ser bien breve. Agradecer la exposición que, en mi opinión, es extraordinariamente buena, pero también desalentadora absolutamente en la situación que se encuentra el mar hoy día en Chile. Dos preguntas. Una, ¿qué opinión tiene usted respecto a la posibilidad de transformar al Instituto de Fomento Pesquero en un instituto estatal? Es decir, con absoluta independencia, como son los otros institutos de investigación vinculados, por ejemplo, al agro, y que en este caso es de alguna manera público-privado, y dado que es el Estado el que debe resguardar los recursos de todos los chilenos, como es el caso del mar, el hecho de que el Infope hoy día tenga una estructura, digamos, compuesta, mixta,
pudiera influir en que efectivamente no tenga quizás, no quiero decir que sea poco objetivo, pero quizás pudiera ser mejor que fuera estatal. Es un tema no fácil, indudablemente, tiene muchas aristas, pros y contras como la gran mayoría de las cosas, pero bueno, del punto de vista de la visión personal, yo no veo que esté, digamos, del todo mal que tenga una estructuración privado-estatal, si es que, ¿no es cierto?, están las reglas del juego claras y bien establecidas para que no se produzcan situaciones ahí complejas. Muchas veces el Estado solo no muestra toda la eficiencia, digamos, de cara hacia un buen manejo, o ¿no es cierto?, una productividad adecuada, digamos, de las instituciones, porque está en muchísimas áreas, digamos, y no resulta del todo eficiente. Sí que es importante su presencia. Pienso que es un asunto que hay que discutir y analizar con más profundidad, pero no lo veo mal en esa línea. Una consulta que dice relación con una frase que no me puedo olvidar, que usted dijo: el hábitat para la colonización se destruye 7 veces al año. Entonces, esto es como bien grave y de alguna manera está vinculado a lo que usted planteaba en la pesca de arrastre, y también planteó que existen experiencias en otros países donde han habido metodologías, ¿cierto?, que se está repoblando, se está trabajando en eso. ¿Hay algunas alternativas hoy día en países que sí se están preocupando y están legislando a favor, digamos, de alguna manera, devolución del ecosistema que existía en el mar? ¿O la pesca de arrastre es la alternativa que tú ves o existen otras? Porque efectivamente este es un tema que ha aparecido prácticamente en todas las exposiciones que nos han hecho. Entonces uno dice, bueno, es como cuando, yo voy a hablar del punto de vista agrícola, cuando uno dice no es bueno quemar para sembrar, pero existe cero labranza. Bueno, ¿qué alternativa tenemos acá para la pesca? ¿Tú dices como para seguir considerando la pesca de arrastre? Porque lo ideal sería que, dado que está rompiendo, de esta manera está destruyendo el ecosistema, que es en el fondo el que genera la condición para la vida y la reproducción, tendríamos que pensar que no es una pesca que debiera ser permanente y que de alguna manera debiéramos ir progresando hacia la disminución de la pesca de arrastre y buscar otras alternativas. Como no soy experta, te pregunto a ti qué otras alternativas existen y si es que existen. Bueno, la pesca de arrastre de fondo, existen centenares de artículos científicos en muchísimos océanos, Atlántico, Pacífico, Mar del Norte, Mediterráneo, con los resultados muy similares. Es decir, genera un daño brutal al ecosistema. O sea, rompe, en la pesca de fondo me estoy refiriendo, es decir, la arrastre de fondo, y que va, ¿no es cierto?, rompiendo, así como el arado, ¿no es cierto?, en el fondo va abriendo surcos para poner la semilla. Bueno, esto es más o menos parecido con la pesca, la arrastre de fondo. Desestructura, digamos, esto es importante desde el punto de vista ecológico, hay una capa, que es la capa superior del Ventos, que es tremendamente importante desde el punto de vista de la interacción de la columna de agua y del fondo. Es una capa que, desde el punto de vista ecológico, es pero vital y fundamental, desde las bacterias que están ahí, ¿no es cierto?, hasta los organismos mayores. Esa capa juega un rol fundamental en ecología que aquí no tendría tiempo de explicar, además del semillero que hay en el fondo. Bueno, cuando yo paso una rastra, todo eso se rompe. Y por lo tanto el daño es enorme, enorme, muy difícil de cuantificar. Respecto a las pescas de arrastre, entiendo que ha habido bastantes mejoras y hay algunas que, ¿no es cierto?, no llegan al fondo, sino que solamente alcanzan a media agua, sin romper la estructura del fondo. Eso se hace en algunas partes, y aquí en Chile se está intentando probar también, hasta donde sé, con algunos recursos, como el caso, por ejemplo, del calamar o de la mal llamada jibia. Pero yo me refiero a la de fondo, que es en la que hay antecedentes, pero de sobra, respecto al daño enorme que genera. Muchas gracias, profesor. Senadora Rincón. Una pregunta para el profesor presidente. ¿La pesca no documentada es lo mismo que pesca ilegal?
En realidad, Se lo pregunto porque los entiendo países, que la FAO sí, distingue. los países desarrollados y Naciones Unidas también lo engloba siempre así. Habla de pesca ilegal, ¿no es cierto?, sin regulación y sin documentación. Lo tiende a mezclar. Ahora, si una pesca no está documentada, no ha sido fiscalizada, y es, ¿no es cierto?, bueno, va a depender, por supuesto, de qué monto estamos hablando. Si es, en fin, una pesca artesanal menor, no sé si realmente pueda caber en una situación de ilegal, ¿no? Sobre un recurso que no está con problemas. Ahora, el punto está en que la mayoría, o el 80 o más % de los recursos están con problemas y están con regulaciones estrictas, y por lo tanto, en las distintas escalas debiera estar efectivamente documentada. Ahora, eso en el papel funciona muy bien, pero uno en la realidad sabe que no. Nuestro litoral, ¿no es cierto?, con más de 4.500 kilómetros de costa, hay una cantidad enorme de puntos que no son controlados, no pueden ser fiscalizados. Por mucho, ¿no es cierto?, y el SONDAP trabaja muy bien, y la Subsecretaría de Pesca es lo suyo, en fin, y hace su trabajo muy bien, con los recursos que tienen, pero es imposible poder controlar una cantidad enorme de puntos donde no pueden llegar. Y por lo tanto, en nuestro país yo creo que sobrepasa el 30%. Pero yo consideraría, digamos, normalmente el que cualquier actividad pesquera debiera estar regulada y debiera estar documentada, o sea, que sea fiscalizada. Depende de la cantidad. En escala. En escala. Sí. Ya. Muchas gracias, profesor. Bueno, quiero reiterar mis agradecimientos con lo que usted nos ha expuesto, pero por lo menos a mí se me reafirma mi convicción de lo negativo que es la pesca de arrastre, lo negativo que es la pesca ilegal, y si el Ejecutivo no hace las modificaciones al proyecto de ley corta que envió al Congreso, tal como se lo dijimos en la primera oportunidad, voy a colocar en tabla una moción de los senadores Larraín Fernández, señora Jimena Rincón y señores Coloma y Saldívar sobre la prohibición de la pesca de arrastre. Lo comunico para que tomen en consideración el Ejecutivo que este es un proyecto que está hace un par de años en este Senado. Muy bien, muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra entonces al profesor Stefan Geldich. Lea su. Gracias, señor presidente. El profesor Stefan Geldich, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Sus principales líneas de investigación son la interacción entre sistemas ecológicos y sociales en zonas costeras, conservación y manejo sustentable de recursos marinos, ecología submareal y análisis de políticas públicas orientadas al manejo de recursos naturales. Ha mostrado particular interés en las consecuencias sociales, económicas y biológicas de otorgar derechos de uso exclusivo a organizaciones de pescadores artesanales de pequeña escala. Actualmente lidera un proyecto sobre servicios ecosistémicos marinos en Chile y otro sobre el uso de diferentes estrategias de manejo y conservación marina y sus consecuencias en términos de biodiversidad y bienestar humano. Ha publicado en importantes revistas de circulación internacional, tanto de ciencias sociales como naturales. Muy bien. Tiene la palabra entonces, profesor Geldich. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Se me pidió hablar un poquito, no tanto de la ley corta, sino que hacia dónde podemos ir pensando. Por eso decidí dos cosas en 15 minutos, hablar de la ley que crea los planes de manejo y un poquito de pesca ilegal. Si después tienen preguntas acerca de asignación de cuotas, temporalidad de estas cuotas, particiones de cuota, etcétera, lo podemos conversar. Pero decidimos irnos, según lo que habíamos conversado, en esta dirección. Parto con esta diapositiva. Esta diapositiva es bastante personal para mí, pero representa 4 aspectos que yo encuentro clave de la gobernanza costera que ha pasado en Chile desde que volvimos a la democracia. Uno es que hemos sido capaces de definir flotas,
podemos definirlas con más detalles o menos, pero hemos sido capaces de definir flotas, hemos sido capaces de ordenar espacialmente nuestra zona económica exclusiva y tenemos las primeras 5 millas de zona exclusiva para la pesca artesanal. No son cualquier 5 millas, son 5 millas muy productivas, ¿no es cierto?, asociado a la plataforma. Tenemos la primera milla desde el 2013 y tenemos las 200 millas. Y ahí hay una asignación de espacios a distintas flotas, artes, etcétera. Por otro lado, y en el gráfico ustedes ven esos cuadraditos rojos, desde el año 97 tenemos estas áreas de manejo, que son las áreas asignadas a pescadores artesanales, como parcelas marinas, donde tienen derechos de uso exclusivo sobre el territorio, y en otra ocasión podemos hablar más de eso. Y desde también la última ley de pesca tenemos lo que se llaman los planes de manejo, que en el fondo lo que hacen es permitir la gestión de las especies o grupos de especies. Lo que es atractivo de esta medida es que lo permite en una región administrativa, parte de una región, en una bahía, un grupo de especies. Todavía no le sacamos el potencial en el fondo. Y es por eso que en esta primera parte yo voy a concentrar un poquito en los planes de manejo. En esencia, en términos legales, aquí están buenas prácticas para la gestión. Como siempre, las dificultades están en la implementación. Si vemos la ley de planes de manejo, su énfasis es en la sostenibilidad de los recursos. Como digo, una de las cosas atractivas es que permite el manejo de más de una especie, si fuese necesario, permite el manejo de pesquerías artesanales y industriales y pesquerías conjuntas. Lo que hace la ley que crea los planes de manejo, ustedes probablemente lo saben, pero lo estoy repasando, crea el comité de manejo, que es una arena de participación de múltiples actores, que eso hace que sea muy complejo, pero también muy atractivo en términos de gestión. El objetivo final de esto, de que haya múltiples actores, es tratar de co-construir con distintos tipos de conocimiento la gestión de los recursos. También de la más autonomía al comité científico, que es el cuadrado que ustedes ven a mano derecha. Ahí hay un rol, por supuesto, para el IFOP, hay otro tipo de integrante. En el comité de manejo hay representación de pescadores artesanales, pescadores industriales cuando fuese el caso, Subsecretaría de Pesca, Servicio Nacional, plantas, etcétera. Idealmente, en el fondo, lo que se pasar en estos comités es que se crea este espacio para el diálogo pesquería. Al reformar una ley, eso sí, lo que en realidad está pasando es que empiezan a cambiar los objetivos. Puede ser bueno en términos de sostenibilidad, pero eso hace que con el cambio de instrumento también cambian los actores, los procesos y los roles de los actores. Y eso va complejizando lo que es la implementación de estas leyes. Nosotros hemos trabajado bastante en lo que llamamos una evaluación temprana de la ley de los planes de manejo. Oye, ¿sabes qué? Implementamos esta ley. En general, debiésemos terminar con casi todas nuestras pesquerías gestionadas con planes de manejo, independiente de que si la cuota la particiono para acá, para allá. No, son los planes de manejo los que van a liderar en la gestión de la pesquería. ¿Por qué nos parecen interesantes estas evaluaciones tempranas? Y por eso lo traigo hoy día. Es porque tenemos que tener este proceso de aprendizaje institucional una vez que implementamos una ley y que es clave, especialmente para la legitimidad y la aceptabilidad de la ley. Sin legitimidad y sin aceptabilidad de la ley, bueno, estamos a puertas nuevamente de comportamientos ilegales, ¿no es cierto? Nosotros hicimos unos trabajos con más de 40 pesquerías en Chile, distintos casos de estudios, talleres, etcétera, y estos son resultados muy básicos de lo que arroja la evaluación temprana de la ley que crea los planes de manejo, del proceso de implementación, que tenemos áreas de preocupación en el proceso de gobernanza y tienen que ver con los actores, tiene que ver de cómo se crea la confianza entre actores, cómo se asegura la representación y participación adecuada de estos actores. Otra área tiene que ver con la toma de decisiones, cómo incorporamos en el proceso de la generación de planes de manejo la coproducción de conocimiento, cómo se integran estos distintos tipos de conocimiento. Hoy día nosotros estamos aquí con el conocimiento, llamémoslo académico, científico, pero la gestión de recursos no es solo la biología. Entonces necesitamos cómo se incorpora el conocimiento local, cómo sistematizamos este conocimiento en estas nuevas arenas que nosotros mismos creamos, que se llaman los comités de manejo. Bueno, ¿cómo sistematizamos el conocimiento? Yo lo llamo aquí burocrático, pero el conocimiento de la Subsecretaría de Pesca. Ellos hoy día están liderando más de 40 planes de manejo. ¿Cómo la retroalimentación de ese conocimiento a el ajuste de estas políticas de gestión, especialmente en estas etapas más tempranas? Y, por supuesto, hay algunos problemas de recursos y capacidades. ¿Por qué?
uno está cambiando, le está cambiando también el rol a muchos de los participantes. Entonces, de repente un funcionario que trabajaba toda su vida en la Subsecretaría de Pesca, le cambia el rol de su cargo. Y hoy día tiene que ser un experto en facilitación de procesos participativos. Oye, eso no pasa porque sí. Tiene que haber un acompañamiento de esta forma. Este tipo de cosas, yo traje un documento que se los voy a dejar con recomendaciones claras. Estas recomendaciones vienen desde cambios a la gestión pública, cambios también necesarios a nivel de reglamento para abordar algunas de estas cosas, que pueden ser tanto el comité científico como el comité de manejo, y algunos cambios, que son 8 recomendaciones que hay, que son más bien legales. Así como un ejemplo, aquí está, hay una serie, no lo alcanzan a leer, pero de recomendaciones, por eso les traje el documento, pero un cambio de la reforma legal que es bastante simple, pero uno dice, oiga, ¿por qué no podemos permitir cierto grado de flexibilidad en el número de representantes del sector pesquero, dependiendo de las pesquerías? No todas las pesquerías son iguales. Las pesquerías bentónicas de fondo que van a ser gestionadas en una bahía son distintos que tratar de gestionar la pesquería de algas que es de una región completa. Hoy día el número de representantes es exactamente el mismo. Entonces, son cosas que suenan lógicas, pero que no necesita esta evaluación temprana para ir abordándolas de esta forma. Yo, como no tengo tiempo de pasar por todas, se los voy a dejar. Aquí en la diapositiva también están, pero hay un documento en castellano con esta información. Otras cosas que surgen a partir de los planes de manejo que me preocupan a mí un poco es este desafío de la participación. Nadie puede estar en contra de la participación, pero tienen que ser procesos deliberativos. Y en ese sentido, tenemos que empezar inventar, a tener herramientas que vienen de las ciencias sociales para orientar el trabajo de estos procesos. No porque tengamos la misma sala, pescadores industriales, artesanales, me da igual, van a salir procesos virtuosos. Y hay métodos, hay formas en los cuales se pueden hacer explícitos los juicios de valor, se puede transparentar la toma de decisiones, y esto es muy importante porque después estas decisiones de los planes de manejo tienen que pasar a las bases. Y ahí es donde hoy día, en el proceso de implementación, estamos perdiendo mucha inercia. A mí me invitan a distintos lados del mundo, y yo siempre digo, oye, aquí en la ley de planes de manejo hay un Rolls Royce de ley, deliberativo, policéntrico, pero en la implementación es donde están los detalles. Y todavía hay cosas que hacer en esa implementación. A mí me parece que falta crear capacidades todavía y un marco regulatorio que nos permita abordar esta caja negra que se abre de participación asociado a los comités de manejo. Eso no quiere decir que no estén. Hoy día, por ejemplo, conocimiento económico y social no existe en el manejo de nuestras pesquerías oficialmente. O sea, si es que fuese a existir, tiene que ser invitado alguien puede ser, qué sé yo, un consultor, un profesor, me da igual, el comité de manejo. No está institucionalizado. Para ser parte del comité científico hay que ser biólogo marino, o está pensado en poner una cuota. Oye, pero por otro lado también el comité científico, idealmente que no converse con el comité de manejo. No, o sea, está bien que llegamos a esta ley producto de la desconfianza, pero tenemos que generar el marco institucional para ir quebrando estas desconfianzas. A mí, si me preguntan a mí, por eso vine, yo creo que tenemos que hacer funcionar los planes de manejo. Y podemos discutir harto y tomar unas decisiones como las que están en la ley corta, pero estos son los desafíos importantes que vienen para la sostenibilidad de nuestros recursos. El otro tema que se me pidió hablar un poquito tiene que ver con pesca ilegal. Y pesca ilegal, hay dos preguntas fundamentales para la pesca ilegal. Una es biológica, que habló el profesor, el otro es, ¿cuánto se pesca ilegalmente? Se necesita saber para poder alimentar los modelos con que trabaja el profesor. Pero otro problema es cómo seguir afrontando el problema de la pesca ilegal. ¿Qué es lo que determina el comportamiento ilegal? Tenemos que conocer qué hay atrás de la pesca ilegal para poder trabajar con la pesca ilegal. Una cosa que se hace mucho, y está bien, ahí yo no tengo problemas con las sanciones. Pero las sanciones no resuelven todos los problemas. Y que a lo mejor necesitamos sanciones, necesitamos. Que estas sanciones sean graduadas, súper importante. Hoy día no son graduadas. Bueno, tengamos sanciones graduadas, pero estas sanciones graduadas también están de la mano con entender cuál es la toma de decisiones de las personas cuando deciden levantarse en la mañana y pescar ilegalmente o no pescar ilegalmente. Voy a hablar un poquito de esas dos cosas. Para evaluar pesca ilegal hay muchas metodologías y ahí tienen una lista de metodologías distintas. Unas con más sesgo, otras con menos sesgo. Por ahí
algunos números empiezan a aparecer disparados, porque también todo el mundo tiene su opinión de la pesca ilegal. Nosotros hemos sido capaces, en conjunto del Servicio Nacional de Pesca y otra gente, de ir bajando por esta escalera del sesgo en las metodologías de evaluación de pesca ilegal. Y les voy a contar algunos resultados, así por encima, para que vean qué se puede hacer. O sea, nosotros hoy día ya tenemos, les puedo mandar también los artículos, cuantificados, aunque sea para la quinta región, como un modelito, la pesca ilegal. ¿Cuál es el problema de la pesca ilegal? Que como cualquier actividad ilegal, es muy difícil salir y preguntarle, oiga, ¿usted pesca ilegalmente? Es una actividad sensible. Entonces lo que se ha hecho bastante es adaptar modelos y herramientas que vienen desde la psicología. La psicología trabaja con problemas sensibles, ¿no? La drogadicción, los abortos, etc. Entonces nosotros lo que hemos hecho ahora es adaptar estas metodologías para tratar de cuantificar temas de pesca ilegal. Estamos recién empezando, pero se puede. Y aquí hay unos resultados para el loco, por ejemplo, que es una especie que tiene mucha pesca ilegal. Entonces, esto es para la quinta región y podemos llegar a calcular que en promedio se pescan ilegalmente 6 días al mes, que en promedio se pescan 10 docenas cada vez que estos buzos se meten al agua, etc. Lo que es interesante, y este gráfico, si lo siguen, las barras son los desembarques históricos en el tiempo de loco. Los puntitos negros es el número de buzos inscritos. Entonces ustedes pueden ver, si ustedes solo ven las estadísticas pesqueras, uno dice, oye, pero el loco, miren cómo ha ido bajando. No quedan locos. Esa es la conclusión. La línea roja, una cualquiera, vean la línea roja más cerca a las barras, esa línea es la estimación de pesca ilegal. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí probablemente son los mismos buzos sacando la misma cantidad de recursos. Está bien parecido al máximo histórico. O sea, estamos, en el fondo, reconstruyendo estas capturas. Estos pescadores siguen sacando los mismos locos que sacaban antes. Entonces, tenemos que ir entendiendo también dónde están estas dinámicas, dónde está. ¿Por qué es importante conocer la cantidad de pesca ilegal? Bueno, porque es un insumo fundamental para lo que es la evaluación de políticas de manejo, si no podríamos pensar que el loco sigue bajando. Para la evaluación de stocks, de lo que está pasando en especies más pelágicas, etcétera, para poder ajustar estas evaluaciones de recursos. Este es otro que está un poquito más de moda, que aquí estoy presentando los resultados de una forma distinta. Esto tiene que ver con la pesca ilegal de merluza común en la séptima región, que todos sabemos que es una región que a veces es compleja en términos de la merluza. Aquí lo que estoy presentando es el porcentaje de personas que dicen que pescan ilegalmente, con todas estas metodologías que les estoy hablando. Esto no es llegar y preguntar. Entonces ustedes pueden ver que no respetan el diámetro de la malla. Hoy en general todo el mundo respeta el diámetro de la malla. Entonces, hablemos de pesca ilegal, pero vamos separándola, vamos entendiendo la pesca ilegal. No es un gran saco. Lo que preguntaba usted de IUU, este término lo popularizó un amigo mío, el Rashid, que yo creo que es nefasto, porque nos mete todo en un saco. Y en realidad lo que tenemos que hacer nosotros para gestionarlo a nivel nacional es separarla, e ir entendiéndola, ir entendiendo que el pescador que se levanta en la mañana y es ilegal porque no tiene octavo básico, es muy distinto que el pescador que está metido en un cartel por algún recurso. Y eso tenemos que irlo separando. Bueno, en este caso, la merluza, la veda de septiembre. Ha habido harto esfuerzo por la veda de septiembre y se respeta bastante. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cuál es el problema de la merluza que todos hablan? Bueno, cuando empezamos a ver si es que declaran menos de lo que pescan, bueno, casi el 80-90% declara menos de lo que pesca. Ya, eso más o menos lo sabíamos. ¿Cuándo declara menos lo que pesca? Cuando el precio de la merluza está bajo, declara menos lo que pesca. Pero fíjense aquí, cuando el precio de la merluza está alto, los meses que el precio de la merluza está alto, hoy se respeta bastante la cuota. Entonces, podemos empezar a entender las dinámicas de toma de decisiones. Entonces, decir, oye, a lo mejor, y aquí no está Oceana hoy día está impulsando, decir, podemos empezar a tratar de mantener el precio en el tiempo, si se permite el congelamiento de los productos, etc. Pero aquí estamos empezando a ver la pesca ilegal. Claro que hay pesca ilegal. No es de diámetro, no es de veda, y en algunos meses no es, en otros meses es más aparente. Empezamos a destripar el conocimiento de la pesca ilegal. Ahora, una cosa es saber cuánto es. Lo que me parece más importante, también podemos usar el conocimiento de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca. Ellos son expertos en pesca ilegal. Y tenemos que usarlo. Aquí estos son resultados de un estudio que hicimos con el servicio, donde ellos actuaron como expertos. Y ustedes pueden ver en la primera figura, ellos son capaces de clasificar las especies que tienen más riesgo de tener pesca ilegal. Si se fijan, esas son barras de error. O sea, ellos no se pusieron de acuerdo, pero en general hay bastante acuerdo en lo que estos expertos saben.
También pueden hablarnos de distintas tipologías de pesca, dónde está ocurriendo la pesca ilegal a lo largo de la cadena de valor, que es otra cosa muy importante. ¿Cómo podemos, en el fondo, ocupar a nuestros propios funcionarios a través de protocolos, etcétera, de monitoreo, para ir siguiendo algunas de estas cosas? Este cuestionario, que típico pasa, hoy día lo van a empezar a usar en el Mediterráneo, mismo, con los funcionarios de distintos países en torno al Mediterráneo, para empezar a establecer líneas bases de pesca ilegal. Yo sé que no es ir a la caleta y mostrarla, o ir al puerto, o ir al restaurante, pero es en base a la percepción de estos expertos. Tenemos tantos funcionarios que tienen conocimiento acumulado que tenemos que empezar a sistematizar. Ahora, más allá de cuantificar la pesca ilegal, y esto va a una pregunta que se hizo por ahí, a mí me parece que lo importante es entender los determinantes socioeconómicos de la pesca ilegal. Y que hayan castigo, tienen que haber castigos, si no digo que no. Pues tenemos que entender por qué la gente está cometiendo estas acciones. En este estudio, en el fondo, son varios pescadores, en este caso son puros pescadores artesanales, y es su respuesta frente a un 30% de reducción de ingresos. En rojo aquí sale el número de pescadores, que al final suma como 40, que su respuesta es ir hacia la pesca ilegal. Podemos decir, oye, qué terrible. Oye, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es tratar de comprender, ¿perdón? Que quedó encima, ya, pero se las mando muy bien ahora. Cómo distintos aspectos sociales, económicos, otros pueden en fondo facilitar o desfacilitar y llevar a comportamientos más deseables. Y esto se puede hacer, y por eso viene esta lámina que es la que sí tienen ustedes, parece que cae encima, que es que, no quiero que entiendan aquí la estadística, pero nosotros podemos identificar cuáles son los factores que en el fondo llevan hacia respuestas más ilegales, menos ilegales. Entonces, en este caso, de este estudio específico, los pescadores que tenían más capital social y donde había más cooperación dentro de las caletas eran menos propensos a cambiar su estrategia de pesca hacia la legalidad. Y esas son cosas que podemos trabajar. Podemos trabajar a través de política pública, la cooperación, el capital social, etcétera. Por supuesto que también podemos trabajar sanciones graduadas, pero no es solo por un lado en el que tenemos que entrar al problema de la pesca ilegal. Todavía falta mucho, o sea, recién estamos empezando a entender estos determinantes de comportamiento ilegal. Y con eso paso a lo último, que tiene que ver con gran parte de la pesca ilegal, tiene que ver con hasta qué punto la gente, el ciudadano, etcétera, es capaz de internalizar normas, ¿no es cierto? O sea, la internalizo la norma y la respeto. La gente que trabaja con internalización de normas en general son los economistas. Y gran parte de lo que sabemos nosotros de comportamiento humano y colaboración viene de trabajo de economistas de Harvard, Yale, etcétera, que hacen una cosa que se llama teoría de juegos. Entonces ellos le plantean juegos, ellos trabajan con sus alumnos. Entonces mucho, que me parece terrible, pero mucho de lo que sabemos hoy día de comportamiento humano viene gracias a los alumnos de Harvard y Yale. Entonces, oye, esto no puede ser. ¿Qué pasa si empezamos a tratar de entender comportamiento humano con estas mismas metodologías, pero con la gente que toma las decisiones en la vida real? En base a eso, aquí les muestro un ejemplo nomás. Esto es un trabajo que se ha hecho con pescadores artesanales en distintas caletas de Chile, todo bien replicado, etcétera, donde ellos juegan un juego, el juego de la pesca, donde, igual que en el mundo real, ellos pueden salir a pescar, esto es virtual, con computadores, y uno le compra los recursos, con plata, se juega con plata de verdad, siguiendo todas las normas de los juegos internacionales. Por supuesto que como en la vida real, uno puede respetar la cuota o le puede sobreextraer. Y como hay plata de por medio, se les paga más. Hay una función de pago. Entonces, por supuesto, si yo sobreextraigo mucho, los otros pierden. Entonces, en este caso, distintos grupos de pescadores jugaron lo que yo llamaba el juego la pesca al loco y el juego la pesca a la merluza. ¿Por qué me interesa esto? Porque el loco es un recurso que opera bajo áreas de manejo. O sea, tiene ciertos derechos de uso exclusivo, bastante más fuertes que la merluza. Igual eso, como ven ahí, las instrucciones del juego son lo mismo. Lo único que cambia es loco-merluza. Estos son algunos resultados, uno nomás les voy a traer. Ven el gráfico azul. Lo que está en el eje, en el fondo, el porcentaje sobre extracción. O sea, si estuviese en el 0, es que se respeta la cuota totalmente. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que hay expectativas de colaboración. O sea, no se roba tanto, no se roba hasta el 100. Se roba un poco. En las primeras 9 vueltas, como 9 salidas a pescar, la cooperación empieza a erosionarse. Después viene un proceso de vigilancia. Y los pescadores mantienen la colaboración, son capaces de internalizar la norma con el loco, que opera frente a este régimen de uso exclusivo. En la merluza son las mismas personas que son bastante sustentables para el loco. En términos de la merluza, las expectativas de colaboración, o sea, cuánto se roba, oye, están altísimas, ya el 60% al empezar el juego.
y no importa qué medida pongamos en la ronda 10-11, la colaboración no es capaz de mantenerse y se sigue robando. Yo sé que se habla harto de cambio climático y en realidad todavía sabemos poco de los efectos biológicos que va a tener el cambio climático en nuestras costas. Bajar los modelos internacionales a nuestras costas todavía es difícil. O sea, si en el mundo se calentara, quizá enfriar. Entonces, no podemos solo robar ideas de otros lados. Pero este tipo de cosas nos puede enseñar. ¿Qué pasa si le agregamos incertidumbre? Porque eso sí que lo tenemos claro con el cambio climático. A este mismo juego, en el caso loco, donde hay derechos de uso exclusivo, miren, la línea verde, hay más, la incertidumbre gatilla más colaboración. En el caso de la merluza, la incertidumbre gatilló más free riding, gatilló menos colaboración. Entonces tú dices, ya, pensemos en cambio climático, pero nosotros tenemos cosas que hacer. Nuestra institucionalidad puede en realidad generar condiciones para más o menos colaboración. Tenemos que empezar a entender las consecuencias de estos distintos marcos institucionales pensando hacia adelante. Y en ese sentido, yo termino con esta diapo nomás, que yo creo que hay 5 pasos que tienen que ver con pesca ilegal que deberíamos dar en los próximos años. Hay que identificar, monitorear distintos tipos de comportamiento ilegal. No es un gran saco, no es todo ayuyú, ¿no es cierto? Tenemos que identificar los determinantes para poder hacer algo, para poder generar institucionalidad que ataque estos determinantes. Necesitamos diseñar estrategias e incentivos para reducir la pesca, pero eso solo lo vamos a poder hacer identificando lo anterior. Yo creo que experimentalmente, como les mostré, podemos empezar a probar algunos de estos marcos institucionales y el rol que tienen y eventualmente lo que me parece a mí que es importante, que hay que pilotear estas intervenciones. Podemos pilotear empezando por algunas pesquerías, después otras, etcétera. O sea, los pilotos han funcionado bastante bien como en la historia del manejo pesquero de Chile. Desde las áreas de manejo, los mismos planes de manejo surgen de pilotos que vienen de algas, etcétera. Con esto, ya claro, no quiero decir que no se necesitan las sanciones, ni que es bueno apoyar y se necesita el proyecto de ley que se está discutiendo ahora en la otra Cámara, pero tenemos que entender también estas complejidades. Gracias. Muchas gracias, profesor. Quiero comunicar a los senadores que nos quedan 10 minutos, así que por si hay algunas no sé, alguna que después a las 12 hay que irse a otra comisión. Si alguna consulta. ¿Alguna consulta? Y yo solamente quiero agregar algo de usted acaba de decir, hablar del proyecto que se está viendo en la Cámara de Diputados. Como fue el proyecto de acá, del Senado de la Cámara de Diputados, precisamente por lo que usted está diciendo, la pesca ilegal va no sobre el pescador artesanal, no sobre el pescador que por necesidad, qué sé yo, o la persona va a pescar y saque 10, 15 kilos que se para su consumo, una pequeña venta, sino para el intermediario y el industrial. Porque no nos olvidemos lo que pasó hace un par de años atrás, con cientos de, no sé si miles de toneladas, que fueron convertidas en harina de pescado y era toda pesca ilegal. Sí. Nada más. De hecho, sí. a través de la cadena de valor, donde la legalidad va agarrando esta fuerza, y donde por eso es tan importante estos matices, porque en el fondo si no lo vamos a poder sancionar, pero nunca vamos a tener la plata y las capacidades para sancionar todo. Por supuesto. Profesor, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a los amigos dirigentes de la 7ª región para que expongan su problemática. Por favor, se identifica para que quede sí. Y cargo. Yo me llamo Claudio Varela, soy presidente de una federación de pescadores de la 7ª de Constitución y el sindicato Río Maule, y aquí ando acompañándome una directiva que tuvimos que hacer porque los chiquillos tuvieron que salir a buscar el sustento día a día. Y antes que nada quiero saludarlo, señor presidente, a los senadores, a la señorita senadora Jimena Rincón, que hizo lo posible que viniéramos a plantearle este problema. Este problema es distinto de nosotros, el que vivimos el día a día en el Río Maule. Y quiero que me escuchen bien y venimos a buscar apoyo a donde ustedes, senadores, y las señoritas senadoras que están acompañando en esta Cámara del Senado. Lo siguiente, somos pescadores de Río Maule. Es una historia que esta la vivimos en el gobierno anterior, en la Comisión de Pesca de Cámara de Diputados. Presentamos los mismos problemas que le vamos a contar aquí a la Comisión del Senado. Y es primera vez, me siento orgulloso de representar a la gente de mi federación y de mi sindicato, el Río Maule. Nosotros tenemos en el Río Maule gente de tercera edad, adultos mayores, que todavía andan pescando en el río, ya tienen 75 años, y me siento orgulloso de ellos. Acabamos de terminar un curso hace como 3 días de motosierra que fue rechazado
por la CONAF y nosotros lo recibimos. Y tengo grabaciones, videos de los... No tenemos cómo mostrar porque andamos así nomás por el teléfono. 70 años, 80 años cortando palitos los viejitos para poder tener el sustento, porque en el río, en Constitución, crece el río en el invierno. Son 6 meses más o menos la crecida del río que hay. Baja madera, leña, y un compañero de otra agrupación me dijo, ¿para qué estáis haciéndole un curso de motosierra a los pescadores tuyos? No, le dije que la motosierra le va a servirle para trabajar, para ir a cortar leña, para calentarse en el invierno y vender su metrito de leña, porque así se vive en el río Maule. Y lo otro, señor presidente y diputados, senadores que digan, lo otro, nosotros teníamos el recurso, algunos salíamos a recolectar el hongo, y ustedes saben que con los incendios forestales el año pasado no teníamos recursos para ir a buscar hongo, que es la callampa, la típica, perdonando la expresión, es la callampa. Salíamos a buscar callampa, la callampa rosada, y con eso lo ganábamos el sustento de algunos compañeros. Yo hablo porque yo soy enfermo, tengo la gota, no puedo salir a la mar, tengo mi hijo que trabaja la jibia, y el recurso de nosotros no pudimos merecerlo, ese recurso, la jibia. Nuestro recurso en el río Maule es la lisa, el pejerrey y el robalo, y el otro que le llaman el tritre en la octava, que le llamamos el machuelo. Y asunto de, ha escuchado a los compañeros de Constitución, de la octava, de los pescadores de Chile, el del arrastre. En Constitución, antiguamente yo tenía más o menos con mi hermano acá, los pescamos al chinchorro, era parecido al arrastre que existe ahora. Se prohibió por Sernapesca, hasta el decreto de Sernapesca, para poder cuidar los recursos en el río Maule. Y lo que pasa en el río Maule, nosotros no teníamos... Antiguamente, aquí tengo un decreto que somos 70 embarcaciones, sin entrada a la merluza, a lo que dice el profe, la pesca ilegal. Nosotros pescamos ilegal. Yo soy bien sincero, yo pesco ilegal, robalo, liza, porque los permisos que los da la Subsecretaría de Pesca es para pescar jaiba, pescar locate, lenguado, que no pescamos en el río. Eso es la idea, yo lo conversé harto. Yo pertenecía a la CONAPA, presenté todos estos programas, cuando era la SOASOI, la NESO, presentamos estos problemas que se pudiera modificar y ponerse el sindicato de los pescadores del río Maule, que no lo diera la Subsecretaría de Pesca, que nosotros que no pescamos en el río, porque nosotros no teníamos el derecho de llegar al muelle Maguillines con una embarcación grande, no teníamos derecho a nada, nosotros teníamos que morir en el río. ¿Y qué es lo que queremos generar nosotros? Es turismo con los pescadores de mayor edad que ya no pueden salir a pescar jibia, los otros jóvenes salen de mi agrupación, y la idea es buscar un programa de financiamiento, no bonos de merluza como se la daban anteriormente. Nosotros no recibíamos esos bonos. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos merluza. Pero sí pescar los botes de merluza en el río. Y teníamos que pescar la merluza en el verano y botarla. Porque me van a pillar con una caja, 3 cajas de merluza, me van a sacar un parte. Y lo que dice la pesca ilegal. La pesca ilegal, nosotros, supóngale que ya pongan la ley, aquí en el Senado todo. Ponga la ley, nosotros que lo ganamos 1.000 pesos, 2.000 pesos que pescamos una sarta de robalillo, que son 10 robalitos chicos, y los vamos a pagar un parte, vamos a tener que ir presos. Yo no estoy en contra del recurso, cuidar el recurso biológico, todo, el futuro, yo le digo a mi gente, a los chiquillos, hay que cuidar a los chiquillos, salir a todo. A mí me sacaron un parte por declarar güiro, y olvidé que andaba asustado juntando a los 80 lucas para ir a pagar para no ir a dormir preso, porque tengo familia, tengo hijos, y tengo gente que represento. Aquí es lo que vengo a explicarles, que vean y que los den realmente, modificar, casi pueden modificar, para dar los recursos a lo que se pesca en el río Maule. No jaiba, lenguado, congrio, corvina, jibia. En serio, si es ridículo los permisos que dan en los botes. A mí me dieron en un bote que tenemos, un bote de 5 metros, que pescamos a remo, tengo para pescar caracoles de mar y eso no hay en el río Maule. Lo que existe y se haga un estudio realmente lo que se pesca. Sernapesca sabe lo que se pesca en el río Maule. Pero el problema de los otros es una cesantía grande que cada día se nos está ocurriendo, son los lobos marinos. Yo sé que la Comisión del Senado nos van a mandar un decreto al subsecretario de Pesca, abran la veda de la matada de lobos, porque ¿qué es lo que van a hacer los animalistas? Van a ir, los senadores dieron permiso de matar los lobos. Eso lo tenemos claro. Tenemos una plaga de lobos, cada año se va pegando en el río, y aparentan en el río, aparentan donde hacen guaguitas. Y nosotros en la temporada de verano, cuando pudimos trabajar, porque ahí se van a aparentar y aparentan ahí mismo en las redes, en los materiales. Poco el recurso que pillamos lo hacen tira. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ir a pescar kilómetros hacia arriba a las estaciones para arriba,
que le llaman el ramal, para Maquegua, para la Piedra Loco, que le llamamos para arriba, tenemos que ir a pescar. Pero ¿cuál es la idea de los otros? Y el apoyo que venimos a pedir, que lo apoyen, son capacitaciones, no bonos, que los den una herramienta para poder seguir trabajando y seguir pescando esos veteranos, esos caballeros de 60, 70, 80 años, porque me gustaría que fueran y vieran en Constitución, todavía andan pescando, tienen su SARPE, pescan, tienen su estadística, tienen su embarque, pero sí necesitamos cursos, FRN por el censo, que se podrían hacer los cursos, pero no un bono de, perdonando la palabra, de 220 lucas. ¿Qué hacemos con un bono de herramientas? Compramos 2 paños reces que nos vale 50 lucas cada paño. Nosotros ocupamos reces de 4 dedos y de 7 dedos que le ponemos mayones grandes de 14 dedos, que le llamamos las medidas. Tratamos de cuidar el recurso del robalillo, tratamos de cuidar la lisa, porque la lisa sube en el invierno para arriba y baja en el verano. Y la crecida de río lo trae, pues ahora andaban pescando pura lisa así. Y nosotros esto lo hemos planteado en hartas oportunidades, hemos estado con diputados y le hemos presentado estos problemas en el río. Y nosotros se hizo un enrocado pasando al otro punto, se hizo un enrocado para el progreso, está bien por la cuestión del tsunami y todo, nosotros perdimos embarcaciones, nosotros nos fuimos favorecidos de tener una embarcación, de a poquito luchamos para tener los botes de 4 metros. ¿Qué es lo que pasó? El río lo secaron 3 metros más. Teníamos un río así más o menos, ahora lo que hacíamos un canalcito como el canal de Panamá, le pusimos el río Maule nosotros. Teníamos que ir a pescar arriba porque para arriba suben los pescados, sean para arriba, porque es más ancho el río. Y esos son los problemas que lo acojan en este momento en nuestra región, en la región del Maule, en Constitución. Nosotros no andamos pidiendo cuota de jibia, no andamos pidiendo cuota de merluza, no tenemos eso. Nosotros que lo necesitamos, programa que lo pueda apoyar el Senado, programa para financiarlo, trabajar con nuestra gente, que no nos den las lucas, herramientas, porque tenemos mujeres que venden el producto, que trabajan en el día a día. Y la señora Jimena Rincón, estoy agradecido de haberlo traído, porque primera vez que estoy y pensé que yo nunca íbamos a estar aquí explicándole a ustedes este problema que tenemos en Constitución. Y esto lo saben las autoridades, locales y nacionales, porque lo hemos reclamado siempre, porque nosotros en el registro pesquero somos los últimos que estamos ahí, lo del río Maule, porque aquí el fuerte es la merluza, el bacalao, la albacora, la reineta, todo, los lancheros y los señores que trabajan en el puerto de las embarcaciones más grandes. Vayan a darse una vuelta al puerto de Maquillines, parecen lanchas los botes, y nosotros un bote de 5 metros que tenemos para andar remando, donde trabajo yo con mi mujer trabaja en la municipalidad haciendo aseo, gana 130 lucas y sale a pescar conmigo, vamos a pescar la lista, le mostré al profe de la universidad, le mostré la foto, lo que pescamos nosotros, y a eso venimos. Perdone que sea tan así, pero la idea es que nos apoyen y llevar una respuesta favorable a nuestros agentes de nuestros sindicatos, mujeres y hombres, y buscar ver un medio cómo pueden ayudar ustedes con la comisión del Senado aquí. Muchas gracias a todos. Muy bien, presidente. Bueno, como comisión nosotros vamos a oficiar a Sernapesca para que revise los permisos que le están entregando al señor intendente de la 7ª región para que tome las medidas pertinentes para que a través de FOSI, CENSE u otro organismo den las capacitaciones correspondientes. Pero ese es el compromiso que adquirimos hoy día, en este momento, frente a ustedes como Comisión de Pesca. Y con respecto a lo que acaba también de hablar de la pesca ilegal, eso también nosotros lo consideramos en el proyecto que aprobamos en segundo trámite constitucional, porque ustedes pasarían a ser, no son pescadores, entre comillas, que está estipulado, usted mismo lo ha dicho, no vamos al mar. Más bien son tipo orilleros, son trabajadores de orilla, que están un concepto, pero que también lo vamos, y si llegase a pasar este proyecto a la comisión mixta, si no es aprobado hoy día en la Cámara de Diputados, evidentemente también vamos a hacer mayores modificaciones en la comisión mixta, que la tendríamos que ver yo creo en 10, 15 días más. Pero tomamos en consideración sus inquietudes. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Yo agradezco al presidente el que haya aceptado la presencia de este sindicato, de Claudio Oces como presidente y de todos los que lo acompañan. Ellos no querían venir sin que usted estuviera presente. Y yo creo que era importante no solo la presencia de todos los miembros de la comisión, sino que de usted, por lo que significa la presidencia suya en esta comisión.
y no porque no sean importantes todos los demás miembros de la comisión, sino de lo que usted significa por su trayectoria y por su rol. Yo creo que no hay nadie mejor para explicar lo que es la pesca ilegal que lo que ha relatado Claudio. Yo no lo pude explicar mejor el otro día en la sesión y no pude relatarlo de mejor manera que como lo ha hecho Claudio. Y me alegra que los profesores, los académicos, los miembros de las comisiones lo hayan escuchado. Yo vengo escuchándolo hace años. A mí se me han caído las lágrimas tantas veces al ver lo que nuestros pescadores viven en el día a día, al padecer a nuestros funcionarios que cumplen con las leyes, a nuestros marinos de Directemar que ejercen su rol. No podemos seguir equivocándonos al legislar. La realidad se impone. Hace unos días atrás, el domingo, me juntaba con nuestros voteros de Constitución y quiero agradecerle al senador Kenneth Buick porque gracias a su contacto pude hablar con el vicealmirante y estamos deteniendo una expulsión en Constitución. Estamos deteniéndola, vamos a ver cómo resolvemos el tema ahí. La verdad es que cómo enfrentamos la realidad si no entendemos que la actividad productiva depende de lo que hombres y mujeres hacen en el día a día. 10, 5, 20, 25, 75 familias dependen de lo que hombres y mujeres del mar hacen en el día a día. Cuando los expulsamos de su actividad, les vamos a generar bonos. Cuando los sancionamos, les vamos a generar becas. Cuando les prohibimos que saquen del mar, les vamos a generar canastas familiares. ¿Eso vamos a hacer? No. No lo vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es que delincan, es que generen actividad delictual. Por lo tanto, tenemos que asumir que nuestras leyes no están bien enfocadas y ese es nuestro rol. Y yo confío, presidente, en que vamos a tener comisión mixta y vamos a ser capaces de encontrar una solución legislativa adecuada para lo que Claudio Oces ha relatado tan magistralmente. Y no lo pude hacer yo el otro día. Y yo agradezco esta sesión. Muy bien, gracias, senadora. Solicito el acuerdo de los miembros de la comisión para enviar los oficios que acabo de decir. ¿De acuerdo? Unanimidad. ¿Puedo hacer una petición, presidente? Sí. Yo quiero pedir que el proyecto de ley de la legislatura pasada de varios senadores en materia de ley de pesca sea incorporado al comparado que tenemos en materia de ley de pesca y que no ha sido incluido en nuestro comparado. Ya, eso lo conversamos porque tenemos que verlo. Ya. Si me permiten los senadores, prorrogar la sesión por 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna consulta al profesor. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Yo tengo una, sí, rápidamente antes que se me olvide. Gracias por la palabra. Por lo que usted puso recién con las áreas de manejo, que yo coincido absolutamente que son muy necesarias, y por la sobreexplotación de las especies, ¿usted es partidario de que acá hubiese una política nacional de diversificación productiva a través de áreas de manejo u otras? Diversificación en todo el sentido de la palabra, no solamente área de manejo del loco, no, de todo. Tiene como dos lados la pregunta. Una, yo creo que sí, o sea, las áreas de manejo fueron más o menos exitosas para el loco. Hoy día son una oportunidad. Son una oportunidad porque en el mar no hay propiedad privada y esto es lo más cercano, que son estos derechos de uso y afortunadamente están en manos de sindicatos, de asociaciones de personas, de colectivos y no de individuos. Ahí yo creo que hay una oportunidad de diversificar
como decía el caballero, el turismo es una oportunidad, pero también hay otras oportunidades ligadas a otros proyectos de ley. Está el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y el Sistema de Áreas Protegidas. Oye, en ese proyecto de ley hay así un artículo, no sé, un párrafo, que habla de las compensaciones por pérdidas de biodiversidad. Entonces, cualquier proyecto productivo va a tener que compensar por pérdidas de biodiversidad. La Agenda Energética de Chile dice que para el año 2030 todo proyecto energético en Chile tiene que probar una no pérdida neta de biodiversidad. ¿Dónde vamos a ir a comprar biodiversidad marina? Por decirlo de alguna forma fácil. A lo mejor ahí también hay espacios de desarrollo, de diversificación para la pesca artesanal. Tenemos unos pilotos nosotros andando, pero uno podría decir, oye, la pesca artesanal, perdón, voy a hablar del mar en este minuto, pero puede vender locos, lapa, erizo, el área de manejo. Bueno, ¿por qué no puede vender créditos de diversidad biológica? Hay un área, turismo, etcétera. Hoy día con la ley de caletas también tienen más espacios. Entonces yo creo que sí, tiene que diversificarse. O sea, hoy día con el ingreso del loco, de estos recursos, en el 80% de Chile no da la plata en el fondo para vivir. Entonces va en esa dirección. Necesitamos cierto apoyo en esa dirección. Gracias, profesor. Senador. Muchas gracias, presidente, profesor Stefan Gelic. Muchas gracias por introducir el lado humano. Yo creo que el lado humano es esencial para nosotros que tenemos que tomar las decisiones y también al sindicato y por su intermedio, presidente, darnos la forma, las caras. O sea, está el concepto y están las personas. Porque finalmente pescamos para nosotros, para alimentarnos. Ahí se nos olvida la primera parte. Y ojalá alimentar mejor a los niños. Hoy los niños están con sobrepeso porque no consumen lo que quieran consumir. La FAO nos dice que deberíamos estar consumiendo 20 kilos de pescado al año y estamos en 13, 7 kilos abajo. O sea, hay también una tarea importante que realizar. Yo le quiero preguntar, y esto es más que nada académico, en el CAPES, Chile fue pionero junto con Perú y con Ecuador en 1952 cuando declararon las 200 millas, inicialmente para pescar las ballenas. Bueno, 30 años después lo sirvió para crear la zona económica exclusiva. ¿Qué está pasando en el alta mar? En el alta mar se están ocurriendo fenómenos increíbles, la desertificación de los océanos, estas pesquerías de los estados, naciones que están depredando. ¿Cómo se ve eso? Porque podemos estar haciendo unos esfuerzos tremendos en el país, sin embargo nos van a estar depredando en la milla 201. ¿Qué es lo que de alguna manera usted podría decirnos al respecto? Lamentablemente poco. Yo hablo cuando tengo datos, porque para eso somos académicos, pero entonces es poco lo que le puedo decir. Sí le puedo decir, existen algunos tratados, nos estamos moviendo un poquito, nos estamos moviendo con todos los tratados de los grandes, los pelágicos más grandes. La Comisión Permanente del Pacífico Sur, algo, usted sabe, algo ha ido avanzando en esa dirección. Si me pregunta a mí, el hecho de trabajar dentro de nuestras 200 millas no necesariamente descuida lo que pasa allá. O sea, en nuestras 200 millas, no sé, en nuestra primera milla, oye, tenemos el sustento de, no sé, 200.000 personas, 90.000 pescadores, más todas sus familias, etcétera, más nosotros. Entonces, hay especies que en realidad tampoco están más allá de las 200. Esto no quiere decir que para el jurel necesitemos estos tratados, etcétera, pero sí nosotros tenemos harto que hacer dentro de la primera 5 y 200 millas. Perdón, no quiero meterme, tengo algunas opiniones, pero son opiniones más que información concreta. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra, senadora Muñoz. Sí, gracias, presidente. Yo quiero relacionar la exposición que ha hecho el profesor Gelic con la exposición de don Claudio, porque a mí me llama la atención el capítulo que él plantea acá en su exposición, más allá de cuantificar, entender los determinantes socioeconómicos de la pesca ilegal. Yo creo que en ese sentido se sintoniza con la situación que están viviendo los pescadores del río Maule. Nosotros yo creo que tenemos un problema cuando la legislación o incluso la definición de políticas públicas tenemos un sello cultural, civilizatorio para hacer las cosas, que es promediar. Nunca pensamos en la complejidad de las realidades y tendemos a que toda norma va a cubrir y va a regular la realidad por igual.
Y en ese sentido es muy valioso lo que don Claudio ha señalado, en el sentido de que podamos poner atención a esta realidad de pesca ilegal, que además ellos la señalan abiertamente, y que tiene determinantes sociales, económicas y, por cierto, culturales. En ese sentido, mi consulta por su intermedio, presidente, al profesor Gelsich es, de punto de vista conceptual, que nosotros podamos plasmar en la ley esta realidad, de qué manera la recogemos en su particularidad, en su además dignidad total de vida, de raigambre cultural además, identitaria, o como la única posibilidad que tienen de sobrevivir en una realidad en la que ellos viven. De qué conceptos nosotros, porque los orilleros, por ejemplo, como señala el presidente, puede ser una categoría, sin embargo, quizás no la cubre plenamente. Y de qué manera nosotros podríamos incorporar en la ley esta realidad sin medidas sancionatorias y además con medidas fiscalizadoras, sino que con un concepto de plasmar una forma de vida que ellos representan y que tienen toda la razón en señalar, como lo ha dicho la senadora Rincón, si se los expulsa, se los sanciona, no tienen dónde ir. Y de eso tendríamos que hacernos cargo también como Estado, como sociedad. Entonces, una consulta más bien de concepto, de qué manera nosotros la ley pueden ser orilleros, no pueden ser orilleros, de qué manera plasmamos esta realidad en conceptos y que se transforman en normas posteriormente en la ley. Eso, presidente. Ahí me está haciendo correr cuando recién estamos caminando en este tema. Y en el mundo, no que nosotros estemos atrasados. Una cosa son los conceptos, si uno quiere meter algo en la ley, claro, concepto orillero, va a pasar probablemente con el concepto también de pueblos originarios, ¿no es cierto? Porque hay otro tipo de transacciones que se empiezan a aparecer, son como también excepciones. También uno pudiese hablar a lo mejor de pescadores ribereños, etcétera, si uno quisiera tener términos como para una ley. Pero a mí me parece que el desafío más complejo que tener el término, como quien dice, del que lo engloba. A mí me parece que el desafío es cómo en la ley se permite cierta adaptabilidad, ¿no es cierto?, para distintas condiciones. Y esto se relaciona mucho también con otros componentes de la ley. O sea, yo sé que la FAO estuvo aquí y hablan ellos de cambio climático mucho. Bueno, pero en el fondo la respuesta legislativa, la respuesta de política pública frente al cambio climático tiene que ser la capacidad adaptativa frente a la vulnerabilidad. Entonces, si me pregunta a mí, hay que como que repensar esto un poquitito, tengo que empezar a armar esto en términos de la vulnerabilidad de distintas comunidades y cómo algunos de estos aspectos apoyan o no sus capacidades adaptativas. Ese sería como mi respuesta más académica. Ahora, si quieren nombres, se pueden encontrar y uno puede armar ciertas tipologías. Creo que todavía falta, si uno lo va a ligar netamente con sanciones, yo creo que falta un poquito irresponsable tirarse así a la piscina, pero se puede hacer. O sea, yo le demostré que se puede hacer, pudiésemos tener tipologías un poquito más laxas, ¿no es cierto?, en torno a... Hay una cosa clave. Hay una señora, la Elinor Ostrom, se ganó un premio Nobel por decir esto nomás, que las sanciones tienen que ser graduadas, graduated sanctions. Y en el fondo eso fue, ella estudió 200.000 sistemas de cogestión, etcétera, en el mundo, y esa fue una de sus grandes conclusiones, y me parece que está bien, porque nosotros aquí lo estamos considerando, estamos avanzando en esa dirección. Muy bien, muchas gracias, profesor. Yo quiero reiterar mis agradecimientos a los profesores Ricardo Bravo Méndez y al profesor Stefan Gelsich por sus interesantes opiniones. Gracias por venir. Destacar la presencia también en esta sala de los diputados Jürgensen y Kuchel. Agradecer la presencia de Claudio Ossi como presidente del sindicato del Río Maule, con sus acompañantes y, por supuesto, a todos los presentes. Están invitados a almorzar, dice la senadora, de parte de ella. No sé si... Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Y de esta manera culmina la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, que estuvo recibiendo algunos invitados que entregaron sus percepciones de distintos puntos de vista, algunos pescadores desde el punto de vista de la experiencia
sobre los proyectos que van a debatirse sobre las modificaciones a la ley de pesca. Ahí hay varias iniciativas que buscan abordar esto que podría ser ya más bien una problemática que una regulación para hacer los cambios respectivos. También hubo opiniones desde el punto de vista científico sobre principalmente el estado de las pesquerías a nivel nacional, sobre la biodiversidad, y distintas opiniones y también información y argumentación relevante para los integrantes de la comisión, que seguramente a partir de esto podrán nutrirse aún más sobre la problemática con la ley de pesca para así enfrentar esta legislación que debería comenzar ya a tramitarse dentro de las próximas semanas. Nosotros ahora los dejamos invitados a que se mantengan en la sintonía de TV Senado y continúen informándose sobre el acontecer legislativo.